La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural y Comunicación y Televisión Universitaria, les da la más cordial bienvenida a los foros de discusión abierta Miércoles de Letras. El día de hoy está dedicado a Ignacio Montes de Oca. Para moderar el panel se encuentra con nosotros la maestra Josefina de Ávila. Antes de cederle la palabra a la maestra, quiero comentarles que ella realizó estudios de letras españolas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entre los años de 1955 y 1959. En el periodo de 1959 a 1960, cursó un año de literatura francesa en la Universidad de París-La Sorbona. Fue profesora de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entre 1961 a 1962, año en que fue suprimida dicha facultad. Obtuvo la licenciatura y la maestría en Letras Españolas e hizo estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró con el Instituto Nacional de Pedagogía y la Universidad La Bastida, hoy de Monterrey. Desde 1968 es maestra e investigadora de la Universidad de Sonora. Ha impartido numerosas charlas y conferencias, tiene decenas de artículos, ensayos y notas sobre literatura, artes plásticas, música, teatro, en revistas especializadas y publicaciones periódicas. Por su trayectoria académica en la Universidad de Sonora, le fue otorgado el nombramiento de maestra emérita, la más alta distinción que dicha institución concede. El libro Textos y Pretextos, editado también por la Universidad de Sonora, reúne la mayor parte de su obra escrita. Ahora sí, le cedo la palabra a la maestra Josefina de Ávila. Buenas noches. Contamos con los miembros de este panel. En primer lugar, el historiador señor Francisco Javier Menchaca Espinosa, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jalisco. Tiene una licenciatura en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Cursó la maestría en Historia de México en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica desde 1990. Actualmente es maestro en los diplomados de Historia de México y de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es elaborador de los programas de Historia de México I e Historia de México II para bachillerato por parte de la Dirección General que depende de la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal. El señor Menchaca Espinosa va a hacer esta noche una contextualización de la vida del señor Ignacio Montes de Oca y Obregón. Nuestro segundo panelista es Ignacio Betancourt, quien tiene el Premio Nacional de Poesía Punto de Partida que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1976 obtiene el Premio Nacional de Cuento del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como dramaturgo es autor de 10 obras, entre las que destacan El Gran Circo de los Hermanos Gandaya, Fábulas Latinoamericanas, Luchas y Mitotes en el Nuevo Mundo, Las Desventuras de Juan Diego y La Carpa de Soledad. Es autor de varios libros de cuentos, crónicas, ensayos e investigaciones literarias. También es el coordinador de la colección Literatura Potosina 1850-1950, editada por el Colegio de San Luis desde 1997. Fue fundador y miembro del Consejo Editorial de la revista Zurda. Desde 1980 ha coordinado talleres de creación literaria. A partir de 1997 es investigador literario del Colegio de San Luis. El señor Betancourt va a hacer una exposición sobre la obra literaria de Montes de Oca y Obregón. Nuestro tercer panelista es Monseñor Guillermo Dip Ramé, doctor en Teología y Sagradas Escrituras por la Universidad Pontificia de Salamanca y del Instituto Bíblico de Roma. Realizó estudios de posgrado en Arqueología y Sagrada Escritura en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Fue cofundador de la Universidad Pontificia de México
Es autor de más de 10,000 artículos, además de 50 libros y folletos. Esta noche nos va a hacer un currículum resumidísimo de las obras de don Ignacio Montes de Oca. Antes de empezar con nuestros panelistas, voy a ceder la palabra a la señorita Ángeles Moctezuma, quien nos va a leer solamente un poema de Monseñor Montes de Oca y Obregón. Gracias. Se queda el corazón. Se queda el corazón. El cuerpo parte en alas del vapor. Quizás el alma en un mundo mejor halle la calma que este orbe sublunar ya no le imparte. Quizá al llegar a México de Marte encuentre los horrores, no la palma. Los dislocados huesos. ¿Quién ensalma de una nación sin cruz en su estandarte? Se queda el corazón entre las rosas que allá en las 7 históricas colinas del Tíber me embriagaron olorosas. Pero hollará mi planta las espinas y pisará las sierpes venenosas que crecen en las huertas potosinas. A continuación, vuelvo a cederle la palabra a la maestra Josefina de Ávila. Pues empezamos con la contextualización de la vida del señor Ignacio Montes de Oca y Obregón por el historiador Francisco Javier Menchaca Espinosa. Muchas gracias. Buenas noches. Monseñor Montes de Oca fue uno de los mexicanos más cultos de su tiempo y hubiera figurado con gloria entre los más famosos humanistas del Renacimiento. Honró al clero y a su patria en la Iglesia y en el mundo de las letras, y sucesivamente 4 mitras ciñeron su frente. Sus bellas traducciones y elocuentes discursos de genuino sabor clásico dan testimonio de que fue latinista y helenista consumado. Es una cita de Emeterio Valverde y Telles en su Bibliografía Eclesiástica Mexicana, editada en 1940, que caracteriza con gran atino la personalidad de Monseñor Montes de Oca. Leo otro párrafo, ahora de Monseñor Antonio Peñalosa, que en paz descanse, potosino, que resumen la vida de Monseñor. A lo largo de sus 81 años plenos, vio fenecer el reinado temporal de los papas y esfumarse un imperio mexicano, pasar 4 pontífices y muchos reyes, derrumbarse una dictadura que parecía inconmovible, estallar la Revolución Mexicana y la Guerra Europea, transformarse el mapa del mundo y el alma de los pueblos. Saboreó mieles y honores como pocos quizás, pero también como pocos gustó acíbares y quebrantos. Supo ser al mismo tiempo y con extraña plenitud obispo y poeta, pastor de almas y pastor de la Arcadia, viajero infatigable y constructor apostólico, orador políglota entre las cortes europeas y predicador de humildísimas parroquias rurales, fastuoso como un príncipe del Renacimiento. Bien, Monseñor Montes de Oca y Obregón nació por 1840 en la ciudad de Guanajuato y reza así el acta de su bautismo: en la Santa Iglesia Parroquial de la ciudad de Guanajuato, a 29 de junio de 1840, el licenciado don Luis Camacho, con mi licencia, bautizó solemnemente, puso óleo y crisma, y por nombre José María Ignacio de Jesús Juan Pablo a un infante de 3 días, etc. Es el nombre completo de nuestro personaje. Quisiera dar algunos datos biográficos para conocer más a detalle a Monseñor Montes de Oca. Entonces, nació en 1940 en la ciudad de Guanajuato.
Muy pronto, a los 12, 13 años, fue mandado a estudiar a Inglaterra, al Colegio de Santa María de Oscott. Luego se encuentra con un padre chileno que le habla de que se había fundado el Colegio Pío Latinoamericano de Roma, precisamente por el Papa Pío IX, para infundirles amor a los seminaristas, amor a la silla apostólica en esos tiempos tan álgidos en que estaba por, diríamos, romperse el poder temporal de los papas. Y sí, aceptó esta invitación y se va de seminarista a vivir al Colegio Pío Latino de Roma y entra a la Universidad Pontificia, a la Gregoriana, donde va a sacar un doctorado en dogma. Posteriormente sigue sus estudios y obtiene un doctorado en la Universidad de la Sapienza en Roma también, doctorado en Derecho Canónico y en Derecho Civil. En ese lapso es un personaje ya muy conocido, sobre todo por su facilidad para los idiomas. Es un gran políglota. A los 17 años se decía que ya hablaba 7 idiomas, aparte del propio. Es famoso en el mundo literario por sus traducciones, por sus composiciones, por sus discursos. Monseñor Montes de Oca, a partir de ahí, empieza una vida, diríamos, episcopal, porque diríamos es muy pronto es consagrado obispo a los 30 años, a los 31 años escasos. El mismo Papa Pío IX lo consagra en su capilla privada, según reza la historia del primer latinoamericano que era consagrado por un papa, y es obispo de Tamaulipas, su primera mitra, por así decirlo, su primer obispado. Estamos hablando de 1871. Luego tiene un segundo obispado, es de Linares, que ahora es Monterrey, que abrazaba Monterrey, lo que es ahora Monterrey. Y luego viene a San Luis Potosí, nombrado en 1884, y es obispo de San Luis Potosí de 1885 a 1921. Es el cuarto obispo de San Luis Potosí y estuvo aquí hasta 1914, fecha en que se expatrió por la cuestión revolucionaria, aunque no específicamente, no exactamente. Simplemente iba a cumplir él su mandato de ir a hacer su visita ad limina a Roma. Sin embargo, lo coge el estallido de la revolución y ya no pudo regresar. En su intento de regreso, falleció en Nueva York en 1921. Ignacio Betancourt va a hacer el desarrollo de la obra literaria de Montes de Oca y Obregón. Gracias. ¿Huele a incienso o estoy alucinando? ¿Sí pusieron incienso? Yo creo que son las velas. Es parte de la escenografía, ¿verdad? Bien. Bueno, yo voy a tocar algunos aspectos de la obra literaria de Montes de Oca, pero me gustaría completar un poco la presentación de algunos aspectos de su vida que nos señalaron. Uno, como político. Fue un hombre dedicado a la política toda su vida. Hay un comentario que hace él en un libro escrito por un sacerdote, José Franco Ponce, en donde Montes de Oca alude directamente a sus actividades políticas. Bueno, él menciona desde que tiene 19 años cómo se reunían en la Ciudad de México en plena Guerra de Reforma en 1859. Él dice: todos los conservadores más relevantes que viven en la Ciudad de México y los que salían huyendo de los estados y conspiraban y se reunían y estaban dispuestos, dice, a entregar su sangre por la iglesia. Algo que es muy significativo y que por supuesto se manifiesta en su obra literaria es su beligerancia. Él fue siempre un guerrero conservador, un guerrero a favor de lo que él consideraba que valía la pena imponer.
siempre consideró al pueblo de México incapaz de gobernarse a sí mismo, fue capellán de Maximiliano durante el imperio, es decir, fue un hombre muy cercano a Porfirio Díaz. Él en 1900 va al Congreso de Obras Católicas que se realiza en París y da un discurso en donde alardea de que a pesar de lo que ocurra en el país, es decir, del triunfo liberal, él ha seguido con su campaña de fundar escuelas católicas, asilos, una serie de instituciones católicas que desde la mirada del gobierno liberal y del grupo político en el poder estaban prohibidas expresamente. Al alardear de esta violación de la legalidad nacional, genera una respuesta muy violenta, porque en ese tiempo la lucha entre conservadores y liberales era fuertísima. Ahora existe también, pero con matices distintos. Pero entonces en ese tiempo es muy violenta la reacción, y el grupo liberal de San Luis Potosí, que está comandado por Camilo Arriaga, que es nieto, sobrino de Ponciano Arriaga, inmediatamente protestan, hacen un manifiesto que llaman Invitación al Partido Liberal, y convocan a la población a que se manifieste en contra de ese clero que ellos llaman, él dice, les doy un fragmento de lo que apareció en ese llamamiento: si el clero infringe descarada e impunemente la ley, si es rico, si se apodera directa o indirectamente de todas las energías de la nación, si educa bajo sus programas, ¿cuál es la fuerza positiva del llamado dominante Partido Liberal? Y al siguiente año, en 1901, organizan lo que es el primer Congreso Liberal en México, que es directamente contra Porfirio Díaz, pero con un tono anticlerical muy marcado. Ya para el segundo Congreso, que no lo permiten hacer, que viene la represión, ya los documentos del Club Liberal Ponciano Arriaga, que vive aquí, que el Congreso se realiza en el Teatro de la Paz, pues entonces ya han superado ese anticlericalismo y ahora van directamente contra la política de Porfirio Díaz. La otra cosa que me parece importante señalar, y que tiene que ver con la recepción, Ignacio Montes de Oca y Obregón es un mito que no se conoce. Por lo menos en San Luis Potosí casi todos sabemos que el obispo, y que era esta figura, este príncipe extraordinario, ¿verdad?, erudito, etcétera, pero que también era un comerciante que compraba y vendía terrenos, y que cuando le reclamaban a quienes no les quería pagar, porque yo encontré dos juicios en donde le reclaman el no pago de los terrenos, pues él los excomulgaba. Como excomulgó también en 1874, cuando era obispo en Tamaulipas, Manuel Muro, la historia de Muro lo consigna, a todos los francmasones del estado de Tamaulipas. Es decir, desde las primeras cosas, él escribe el himno del Colegio Pío, en donde que fundó este jesuita que mencionaban anteriormente, y él escribe el himno de esa institución. Ya como tenemos que respetar 5 minutos de intervención, no voy a poder comentar lo específicamente literario, que es muy interesante, pero lo haré posteriormente. Simplemente concluiría ilustrando la beligerancia, cuando a raíz de la llegada de la revolución aquí en San Luis Potosí, que es prácticamente expulsado y su palacio, su casa saqueada por la masa revolucionaria enardecida, como él pertenecía a una iglesia aliada incondicionalmente con el poder político y económico y militar del país, pues la masa revolucionaria pasa por encima, sea muy obispo y sea muy poeta, lo que ustedes quieren, y arrasa. Pero cuando se va, él se va en 1914 a Europa y vive en Madrid, y ahí escribe un soneto a los submarinos. Fíjense que era tan belicoso que escribe un soneto a favor de los submarinos alemanes que destruían submarinos ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Es una muestra muy clara de cómo su beligerancia era no solo en el caso de la lucha liberal conservador, sino incluso a nivel internacional entre potencias europeas como sería Alemania frente a Inglaterra.
Creo que es... Por favor, monseñor. Pues aquí me acabaron con mi pobre señor Montes de Oca. Yo digo que fue un santo. Entonces fíjense nomás, usted un demonio y yo un santo. Entonces voy a cambiar lo que le dije porque me agarró en curva, me agarró sin prepararme. Entonces voy a hablar primero de la biobibliografía de Montes de Oca, pero con sus obras que tengo aquí en la mano, y después voy a hablar de la santidad del señor Montes de Oca, porque si a lo mejor se levanta y los pone en su lugar. Miren, aquí tengo del padre Aureliano Tapia Méndez, pues una ponderación de Hipandro Acaico en las letras españolas todo el tiempo. Entonces, sin duda alguna, se lo oía a Peñalosa de que era un gran poeta. Ahorita que complete yo la biobibliografía de Montes de Oca, usted me va parando cuando sea el tiempo, sí, si no, pues cuento con toda la noche, ¿verdad? Entonces, aquí tengo los sonetos póstumos de Hipandro Acaico, de Ignacio Montes de Oca y Obregón, y aquí tengo esta obra de él directamente. Yo me dediqué durante mucho tiempo en mis ratos libres, como no tengo nada que hacer, a coleccionar cosas del señor Montes de Oca. Somos tan canijillos, y esto va a salir en toda América Latina, que lo mejor que tenemos lo tiramos. Se empecé a recoger cosas tiradas del señor Montes de Oca. Si es que es una propiedad mía con todo derecho, porque la recogí del basurero. Entonces es mía, nadie me la puede quitar. Es original de él. Entonces aquí tengo sus oraciones pastorales y oratorias. Entonces yo quería, claro, estoy preparando ahorita un librito de unas 400 páginas, voy en la página 340, sobre la historia de San Luis Potosí. Entonces yo pienso que de aquí a un mes debo concluirla. Entonces yo hice este ensayo, se llama Semblanza de los obispos de San Luis Potosí. Entonces aquí un poquito me explayé en el señor Montes de Oca y Obregón, pero pues estoy apantallado, no sé ustedes si tan malo era. ¿Por qué tiene estas oraciones fúnebres tan extraordinarias? Yo también recogí entre las cosas tiradas, pues sus oraciones fúnebres. Más agárrense de la mano. Oración, elogio fúnebre de su santidad el Papa Pío IX, pronunciado en Tampico. Pío IX lo quería tanto. Pío IX, y luego fue el Papa que más tiempo duró en el pontificado. Ustedes saben que duró 32 años. Luego vino después León XIII, que duró 25. Ahorita lo quiere rebasar Karol Wojtyła. Ya, si Dios le presta vida, va a ser el segundo lugar con 26 años. Pero miren nada más cómo lo quería el Papa León XIII. Oyó hablar tanto de la fama de Montes de Oca que le pidió, muy joven sacerdote, que fuera a predicar. Es muy difícil eso. En una semana del octavario por la unidad de las iglesias, en que se celebraba en San Apolinar. Si ustedes van a Roma, en la calle Víctor Manuel, ahí tenemos la iglesia de San Apolinar, oriental. Cuenta la historia que precisamente tocaba la misa de rito bizantino, en griego. Entonces él, pues humildemente, cuando el Papa le indicó que comenzara su oración, su homilía, le preguntó, ¿en qué lengua? Y el Papa le contestó, en griego. Solo Dios entendió, un poco el Papa y algo Montes de Oca. Pero se echó totalmente el sermón en un griego clásico, porque lo dominaba a la perfección. Entonces, en la biografía de él, yo veo estos elogios fúnebres muy difíciles de tenerse en otra persona. Laudación fúnebre de todos los obispos de América Latina, que se celebró con motivo del Concilio Latinoamericano. Oye, para que escogieran a Montes de Oca, todos los obispos, ¿verdad? Entonces, elogio fúnebre de los obispos de América Latina que hasta hoy han fallecido. Me queda un minuto, pues córteme, no se apure. Pronunciado ante los padres del Concilio Plenario Latinoamericano en Roma, en el aula conciliar, el 4 de julio de 1899. Fíjate, escoger en Roma a un
hombre de la edad de este muchacho para que pronunciara la oración fúnebre, elogio fúnebre de los obispos de la provincia mexicana que han fallecido después del Cuarto Concilio Latinoamericano, elogio fúnebre de, agárrense, del ilustrísimo, excelentísimo señor don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, arzobispo de México. Son puras personalidades. Elogio fúnebre de don Antonio Plancarte La Bastida, y sobre todo esta oración con la que termino esta parte, oración fúnebre de don Juan Ruiz de Alarcón y otros ingenios, pronunciada en 1878, cuando apenas tenía 38 años. Muy bien, pasamos a la segunda ronda con nuestro historiador. Acerca de las líneas pastorales desarrolladas en sus diversos encargos, en sus respectivas diócesis. Primeramente fue obispo de Tamaulipas, lo decíamos hace un momento, y ahí se dedicó prácticamente a ser la de misionero. Hay una anécdota que se encontró precisamente con el general Mariano Escobedo, y lo veía con su casa de campaña, con su altar portátil y pregonando el evangelio por doquier, y lo comunicó precisamente este general Escobedo al abad de Guadalupe, Plancarte. Le decía: oiga, el amigo de usted es mucho obispo para Tamaulipas. Vino con mucha pasión a desarrollar su ministerio, su labor pastoral. Precisamente ahorita citaba al maestro Betancourt la carta sobre la francmasonería que le ganó felicitaciones de parte del Papa Pío IX, y efectivamente tiene esa consecuencia, pero eso mostraba su gran celo apostólico. Posteriormente fue trasladado a la diócesis de Linares. La diócesis de Linares, a partir de 1879, ahí se distinguió por, por vigilar los derechos de la Iglesia, por velar los derechos de la Iglesia. Hay un pleito famoso que ganó, incluso judicialmente hablando, en contra de la misma Constitución. De hecho, se rehizo ese artículo sobre el registro civil, porque se decía que tenía que registrarse antes del bautismo, y dice: la Iglesia tiene el derecho de administrar el bautismo antes o después. Fue a nivel nacional y ganó ese pleito. Después, por causas del clima, pidió él su traslación aquí a San Luis Potosí. Él mismo lo pidió. Yo desarrollé yo una tesis sobre Ignacio Montes de Oca y Obregón basado en documentos del Archivo Secreto Vaticano y en documentos de la Secretaría del Estado Vaticano, y están estos documentos, y precisamente él le habla al secretario de Estado y dice: estoy muy enfermo, o me cambian de diócesis o me van a cambiar en la caja, ¿no? Entonces lo cambian efectivamente en 1884, le dan este nombramiento, viene aquí en 1885, y que fue obispo hasta 1914, o sea, estamos hablando de 30 años. Bien, claro, hasta 1921 es cuando él muere. Sin embargo, ya dejó de atender la diócesis a partir de hasta de 1914. ¿Cuáles son sus líneas pastorales? Indudablemente, pues él es un evangelizador. Él dice que su gloria pastoral es precisamente la evangelización de la Huasteca, y viendo sus obras pastorales, que es su obra más importante, que son 8 tomos muy gruesos, precisamente habla de toda esta planeación de la pastoral, de la planificación de las parroquias en la Huasteca. Mandó incluso sacerdotes para que supieran las lenguas de la región, como es el huasteco y el mexicano. Y ya fue su honra, porque fue varias veces, en varios años, él personalmente a hacer esta evangelización. Otra prioridad, lo comentaban ahorita, son sus obras de beneficencia, el aspecto social. Ustedes saben que resalta mucho aquí en San Luis Potosí. Por ejemplo, él es el fundador del Colegio del Sagrado Corazón, que es la única obra hasta el momento que continúa, ¿no?, legítimamente derivada de la fundación, pues, de Montes de Oca. También está el asilo de los niños expósitos. Está el seminario,
rescató la casa. Bueno, ya antes de él el señor Corona lo había rescatado, sin embargo esta casa de la Acción Católica que está aquí al lado, él hace seminario y para esto trajo a los padres jesuitas, después trajo a los padres paulinos, le dio gran atención al seminario y sobre todo a la formación del clero. Él mismo dirigía sus ejercicios. De las líneas también que se rescatan son la famosa, la cuestión arquitectónica. Fue restaurador y constructor de templos a nivel de diócesis. Él promovió, por ejemplo, la restauración de la catedral con ese estilo bizantino gótico y demás templos, rescatándolos. Pudiera ser un resumen de Montes de Oca. Tendríamos que hilarlo también con la cuestión política. No fue de los preferidos de Porfirio Díaz. Bueno, al principio estuvo muy vinculado, fue el padre familiar de la familia, pero después Monseñor Gilo, obispo de Oaxaca, fue el que estuvo más íntimamente ligado con la familia de Díaz. Tuvo fuertes dificultades con Porfirio Díaz. Se atrevió a hacer un discurso cuando murió el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida, un discurso diciendo que Porfirio Díaz y el obispo de México pues habían sido grandes amigos y que ya reinaba la armonía entre el gobierno y la iglesia, cosa que desató un escándalo, y precisamente eso va a dar lugar a que de nuevo se rehagan oficialmente las líneas liberales en México. Hay un trabajo, hay una consecuencia que yo hago de esto, en que no era mentira que había armonía. Saltan los liberales, la gente rojilla, ¿no? Sin embargo, la realidad que bajo el agua Porfirio Díaz estaba pugnando por hacer las relaciones Iglesia-Estado. Él pugnó incluso porque se diera el concordato. Bien, Nacho, por favor, tu segunda ronda. Bien, para relacionarlo con el aspecto literario, la coherencia hay que reconocerlo desde que es un estudiante muy brillante en el colegio de inglés de Santa María de Ascot. Destaca en el baile, en la esgrima, es políglota, es un hombre muy dotado para muchas cosas, ¿verdad? Y lo demuestra siempre aquí. Lo conocían como el obispo Piedrotas porque usaba anillos y cosas verdaderamente espectaculares, y entonces pues a algunas personas tal vez no les parecería bien. En fin, la cosa es de que fue siempre muy polémico, pero para relacionarlo con lo literario les decía, él desde muy joven es miembro de la Arcadia Romana, que es una especie de élite de la poesía neoclásica, y toda su vida hasta que muere en 1921 sigue siendo neoclásico, cuando el neoclasicismo desde las primeras décadas del siglo XIX pierde vigencia. Sin embargo, su coherencia, su incapacidad para entender que el mundo se transforma y que es posible que uno se transforme sin que necesariamente tenga que traicionar su propio pensamiento, lo ilustra perfectamente. Su fidelidad literaria, que por cierto hay que señalar que no es relevante, a mí la literatura tal vez es la parte más débil y la traducción también. Francisco de la Maza, que es un extraordinario intelectual potosino, decía que era un entusiasta pero mediano traductor, y en la revista Letras Potosinas de 1948 dicen que era tan buen orador como mal poeta. Yo entiendo que ese mal poeta se refiere a su incapacidad de superar un estilo definitivamente caduco, porque si bien es coherente en cuanto el neoclasicismo aparece para frenar la exuberancia barroca, después del neoclasicismo viene el romanticismo y él definitivamente no puede participar en ese movimiento, y por supuesto el modernismo, que definitivamente borra totalmente cualquier resabio de neoclásico y también se niega a aceptarlo. Incluso a Otón, que se le considera, digamos, miembro destacado del canon modernista, para Ignacio Montes de Oca y Obregón era neoclásico, ¿no? Porque tocaba algunas cosas que parecían bucólicas, pero que evidentemente no lo eran. Quiero señalar también, él publicó un conjunto de sonetos que son, me parece que son 12 o 14 sonetos, que titula Recuerdos y Meditaciones de un peregrino en el castillo de Miramar en octubre de 1876. Son 14 sonetos y les cito uno que se titula El 19 de julio de 1867, porque
que ilustra muy bien cómo entiende la realidad de su país, de México. Comienza diciendo: desventurada raza mexicana, mandar no sabe, obedecer no quiere. Al que aclamaba rey, voluble hiere, al que hoy ensalza, abatirá mañana. Victoriosa facción republicana, no goces, no, Maximiliano muere, mas en tu seno sobra quien impere con despótica vara y ley tirana. Después del que ahora sacudirte plugo con infanda traición, otro más grave romperá tu cerviz, sangriento yugo, y nunca satisfecha harás que clave siempre nuevos puñales el verdugo, y roja tumba a tus señores cabe. Es decir, para Montes de Oca, el pueblo mexicano es no solo incapaz de obedecer, sino incapaz de mandar. Y a partir de este presupuesto, obviamente que es muy explicable todos esos afanes de él, de su convicción, de que tiene que ser un personaje europeo quien tenga que venir a gobernar, porque los mexicanos no somos capaces, y ya me lo estoy creyendo, esta transición que se dio. Ahora resulta que de alguna manera resulta profético uno que otro verso, aunque su idea es siempre de que de incapacidad para dirigirse a sí mismo en el caso de los mexicanos. Por último, me gustaría señalar una violencia permanente y podríamos decir, sin que haya temor de que se vaya a salir de la tumba a decir que no es verdad, porque se puede localizar en sus poemas un odio determinante hacia tal vez personas o instituciones de San Luis Potosí. Cuando viene él, que viene muy enfermo, ha decidido volver a San Luis Potosí en 1921, muere, se pone muy enfermo en el barco. Cuando llega a Nueva York, ahí fallece, por lo tanto tienen que hacerle honras fúnebres en la Catedral de San Patricio. Pero este poema que leyeron al principio habla de las sierpes potosinas, y no se refiere a las víboras, obviamente, se refiere a personajes. Hay una serie de sonetos, por ejemplo, este que se publicó hasta después en un libro que se llama Sonetos Póstumos. Él lamenta haberse venido de Europa, que es la tierra del sabroso vino. Él fue un sibarita, muere como resultado de las complicaciones que la arterioesclerosis le provocó, porque pues la abundancia de comidas y bebidas y todo esto pues produce enfermedades como la arterioesclerosis. Lamenta haber dejado la tierra del vino, viene de nuevo a América, y entonces se pregunta: ¿me volará al llegar la dinamita? ¿Se estrellará mi nave en algún callo? Tus preces y sufragios solicita mi amor fraterno, ya me mate el rayo, ya bolchevique, azteca o moscovita. Es decir, pueden cambiar los adjetivos de sus contrincantes, pero su actitud de confrontación contra lo que él llamaba el hórrido averno, que es uno de los versos que están en el himno que hizo para la escuela en donde estudió en Roma cuando era joven, pues entonces nos da una idea y muy contradictoria. Eso hay que reconocerlo, era un ser humano y por lo tanto es contradictorio, y yo creo que él deberá agradecerme que yo hable mal de él porque lo humanizo, porque siempre todo el mundo habla bien de él, y resulta que como ser humano el hecho mismo de existir no lo puede salvar ni puede hacer que solamente sea bueno, porque nadie se lo creería. Entonces hacía también muchas cosas que no tenían nada que ver con la santidad, especialmente su implacable odio contra sus enemigos ideológicos, y eso en un pastor de la iglesia que tiene que amar universalmente es algo que debe uno tomar en cuenta. Yo lo señalo para que los potosinos reconozcan y se sientan honrados y alegres de que tuvimos la fortuna de que aquí viviera un personaje tan ilustre, pero también que sepan que ese personaje ilustre hizo muchas cosas que implicaban contradicciones con su propio destino como un hombre de Dios. Bien, Nacho. Por favor, monseñor, su última ronda para hablar de la santidad de Montes de Oca. Pues respetamos su punto de vista de mi compañero, ¿verdad? Los crímenes son del tiempo y no de España, decía Campoamor.
efectivamente, frente a un Montes de Oca intelectual, tenemos su sucesor, un Miguel de la Mora y Mora santo, Ese también sí. muy culto. Ese sí. También estuvo en la Universidad Pontificia de México, le tocó de alguna manera ser rector de la Universidad Pontificia de México. Tuvimos un Guillermo, mi tocayo, Trisler, extraordinariamente humilde, sabio y santo. Estudió en Roma toda su vida, desde los 10 años, y vivió en una humildad tremenda aquí y en Monterrey. Entonces, pues, a la sabiduría de este fanfarroncito Montes de Oca, sí lo creo, fanfarroncito, ¿verdad? Muy sabio, muy listo, pues la santidad de este humilde Miguel de la Mora, de este humilde Guillermo Trisler, de este humildísimo Gerardo Anaya y Díez de Bonilla, que se fue a Roma de 10 años, al estilo antiguo, se los llevaban, ahí pasó toda su vida y regresó aquí a México a luchar en San Cristóbal de las Casas, en la forma más sencilla que nos podemos imaginar, durante más de 20 años, por ayudar a nuestros indígenas. Entonces, pues ahí está la contraposición, lo perfecto se da en el cielo. Entonces yo veo más positivo, pues alabarlos a ustedes porque hacen estas críticas tan directas, y también veo muy positivo sumar más que restar. Siento que los potosinos sabemos restar muy bien, pero no sumamos. Y si sumáramos, veríamos que tenemos cosas maravillosas. Ahora voy a tomar algunos aspectos de la biografía de Montes de Oca que nos hacen pensar en un talento tremendo que Dios dio a este chamaco, porque pues nació en Guanajuato, pues quizá por eso era tan atrevido, pues porque en la vida no vale nada, y pues él nació allá. Y entonces el 26 de junio de 1840, de familia muy rica. En cambio los otros, Montes de Oca y Trisler y Gerardo Anaya, de familias muy pobres, sobre todo el señor Anaya. Ahí está el contraste. Ricos, y al percatarse del talento de su hijo, lo mandaron a la Gran Bretaña. Joven, de carácter indómito, acostumbrado a tenerlo todo, acostumbrado a que los papás lo mimaron hasta lo último. Ciertamente, para que en la Universidad Gregoriana de Roma destacara tan tremendamente, tuvo que haber tenido un talento fuera de lo normal. Yo también se lo oí a Peñalosa decir que no era muy poeta, pues, ¿verdad? Cada quien tiene su modo de pensar, cada quien tiene su modo de expresarse. Lo importante es que es el único obispo que ha sobresalido por su talento en San Luis Potosí y en México a nivel mundial. Es el único obispo que un papa quiso ordenar, que un papa quiso asistir a sus sermones, que un papa consagró a los 30 años. Los dos papas más ilustres, ustedes saben que Pío IX, su proceso de beatificación está en camino. Ustedes saben que tuvo cosas extraordinariamente bellas respecto a la Santísima Virgen María. Fue el que definió la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, fue el que presidió el Concilio Vaticano I. Entonces, que se fijara tanto en un chamaco mexicano, pues tuvo que haber sido algo muy notable. Aquí Menchaca estuvo por allá, yo también estuve 10 años en esos lugares, y me doy cuenta que es muy difícil sobresalir ante aquella competencia tan tremenda, y Montes de Oca sobresalió tremendamente. Entonces, honor a quien honor merece. Lo hizo mal Montes de Oca en no haberse aclimatado en lo mexicano, pero lo hizo bien cuando montaba a caballo. Y muchas gracias, a mí no me dejan hablar, a ti te dejan hablar muchísimo, y aquí también hay discriminación racial, espérenme tantito, pero hizo muy bien en montar a caballo, y a caballo en irse a recorrer toda la Huasteca, a pesar de todos sus lauros y de todos sus títulos.
Bien, con la terminación de las rondas, miren, yo quiero aclarar al público que no es posible agotar en un panel, ni en una hora, ni en un año, una obra tan vasta como la que escribió Monseñor Montes de Oca y Obregón. Así es de que este panel y los que sigan y los que fueron el miércoles pasado, tómenlos ustedes como un aperitivo. Ya de ustedes va a depender el que localicen sus obras y el que lo conozcan más. ¿Están sus obras en las bibliotecas locales? ¿Quieren ustedes hacer un resumen de sus propias perspectivas? ¿Quieren añadir algo para cerrar? Sí. Bien, es importante tener muy en claro cuál era la mentalidad de Monseñor Montes de Oca. Ya sabemos, es un hombre de su tiempo. Alguien dice que se equivocó de tiempo, que debió de haber vivido en el siglo XVI, siglo XVII, como príncipe renacentista, porque así vivió. Lógicamente que su mentalidad es una mentalidad del pontífice de la época, donde se concibe una iglesia un poco como absoluta. Me viene a la memoria aquella encíclica, la del Papa Bonifacio VIII, allá por el 1300, que sale la doctrina se expresa la doctrina de las dos espadas. La iglesia tiene el poder temporal y tiene el poder espiritual. Y por encargo de Jesucristo, el Papa es el que tiene los dos poderes. Él ejerce directamente el espiritual y da al poder civil la autoridad, o delega en el poder civil el brazo secular. Sin embargo, él es el que tiene la autoridad total. En esta mentalidad y en este contexto se creó Montes de Oca en Roma. Él fue el capellán de los ejércitos pontificios, lo nombró el mismo Papa Pío IX en 1870, cuando el asedio revolucionario al mando de Garibaldi. Entonces él vivió en carne propia la derrota, la caída del poder temporal de los papas. Ustedes saben que de hecho se termina en 1870. Se arregla hasta 1929 con Benito Mussolini y el Papa Pío XI, con los famosos pactos o tratados de Letrán. Sin embargo, el Papa Pío IX se sumió en la intransigencia, nunca quiso pactar con los insurgentes. Él defendía su legitimidad, la legitimidad de la iglesia, a ostentar todo poder. Esta mentalidad era la que tenía Monseñor Montes de Oca. En ese sentido hay que encuadrarlo, hay que juzgarlo, si nos atrevemos a decir ese verbo. Sus obras, su conducta, su discurso, su ideología, su vida, fue eso. O sea, si yo tengo el poder total, me viene de Dios, yo con la mano en la cintura, yo rescato este edificio del Palacio Municipal y ese es mi palacio, ¿no? Porque soy representante de Dios, soy representante de Jesucristo. Tiene esas, para él no hay división de esferas, ni religiosa ni civil. Eso tendríamos que tenerlo muy en cuenta para caracterizar o comprender su vida y su mentalidad, su actuación política sobre todo, que también tuvo serios encuentros con la autoridad del tiempo. Por favor, Nacho, si puedes contestar esa pregunta. Bueno, hay una pregunta, ahora la voy a responder. Me gustaría citar leerles un fragmento de otro que es muy conmovedor, porque él habla de sí mismo y de su estado de salud deplorable. Se titula el soneto Hipandro enfermo. Hipandro Acaico es un hombre que asume al ser miembro de la Academia Romana y el que conserva hasta su muerte. Pero dice cosas como: gorro blanquizo su cabeza ostenta, estrecho cual montera de tacaño, que da un aspecto más feroz que huraño a aquella cara enjuta y macilenta. Y termina con el último terceto, dice: parece verdad. ¿Quién adivina que oculta ese gañán seco y barbudo al jefe de la iglesia potosina? Siempre pensó en San Luis Potosí con sentimientos seguramente contradictorios de amor y de odio. Aparecen varias menciones en esta, digamos, situación contradictoria. Sin embargo, piensen ustedes que, Montes de Oca nace en 1840 y muere en 1921. Él le toca
desde cuando no había luz eléctrica hasta que había ya luz, de las carrozas, de las carretas hasta los automóviles. En el periodo de su vida ocurre la Primera Guerra Mundial, la Revolución feminista, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, el dadaísmo, aparecen Stravinsky, Picasso, Apollinaire, Valle-Inclán, Dada, Proust, Joyce, Freud, Jung, Adler. Se revoluciona el pensamiento, no solo la realidad material del mundo, del planeta, porque él era cosmopolita, él viajó mucho, recibió la Gran Cruz del Mérito Naval que le dio el rey de España al cumplir su 100º viaje por el Atlántico, cruzó 100 veces el Atlántico. Él, tan internacional, fue absolutamente incapaz de reaccionar o asumirse un mundo que tuvo transformaciones brutales. Entonces, esto que por un lado se podría ver como una coherencia a prueba de todo, implica una rigidez increíble. Eso es también lo que explica la beligerancia y la violencia de su obra literaria. Que su obra literaria no podemos decir que sea buena o mala de acuerdo a cómo pensemos. No, en un texto literario, por más abierto que sea y por más que cada quien pueda encontrar en un texto lo que se merece o lo que puede descubrir, hay elementos en donde uno puede decir esto es un mal poema por tales características. Si ustedes se fijan, la mayoría, aunque he leído algunos fragmentos, son sumamente denotativos, es directo. Esto podría decirlo perfectamente en un ensayo, pero recurre al soneto, y que el soneto lo condiciona a una métrica y a una rima, y entonces es un mérito externo de la forma, pero la capacidad creativa con el lenguaje no existe en su obra. Es tan fuerte la violencia que lo impulsa a escribir, que la mayor parte, no toda, pero una parte muy significativa, y aquí tiene que ver con la pregunta que hacían del total de la obra literaria de Montes de Oca. Él publica por ahí en los 30 y tantos años su primer libro, que es Socios Poéticos, que es un libro muy rico, muy variado, con muchos temas, y que de alguna manera eso lo da a conocer, ya lo oficializa como poeta, aunque desde muy joven era conocido como poeta, que más bien, bueno, escribía versos, porque ser poeta es una sensibilidad, ¿verdad? Por más violentos, hay poetas violentísimos, pero son capaces de usar creativamente el lenguaje, y en el caso de la poesía no ocurre en la de Montes de Oca. En los sermones y en todas las otras cosas seguramente hay cosas muy exaltadas. Yo recuerdo un sermón que da para la celebración de las fiestas de Covadonga, esa batalla de los españoles contra los moros, en donde la Virgen aparece y entonces las flechas que disparan los moros se regresan y es una masacre brutal, y él la celebra. Es alguien que nació para guerrear, y si no lo hizo físicamente, por lo menos en su obra literaria permanece. Otros libros, en 1916 publica A Orillas de los Ríos, que es un conjunto de sonetos muy dolorosos. Piensen ustedes, acaba de dejar su país, Jesús Silva Herzog, el padre del Silva Herzog, que fue ministro de Economía hace algunos años, dio una conferencia por los años 40, yo no estuve, pero me platicaban personas que estuvieron, que Silva Herzog narraba cómo tuvo que salir prácticamente corriendo, así lo dijo él en esa ocasión, porque lo iban a, yo no sé qué le iban a hacer, no era la revolución. La revolución aquí en San Luis Potosí, que llega hasta el 14, llegó con una violencia muy, muy, muy grande. Hay una anécdota que les platico porque me parece sensacional. Cuando en el saqueo de las casas, hay una casa con una colección de abanicos extraordinaria. Entonces entran las soldaderas y la chusma de lo que diríamos ahora, o decían en ese tiempo también, y agarran los abanicos, y ¿saben para qué los usan? Para avivar el fuego de los braseros y de los anafres. Esta imagen es extraordinaria porque efectivamente eso era un movimiento revolucionario. Que haya sido traicionado, como hemos visto que ocurrió, es otra cosa, pero en ese momento esa violencia estaba atizando el fuego de un sueño libertario que todavía no alcanzamos, pero que fue
muy significativo y que permitió la modernidad del país. Otra pregunta sobre su capellán ante Maximiliano. En la época, en 1865, cuando, digamos, establece Maximiliano, cuando Juárez tiene que andar huyendo, que por cierto estuvo aquí en San Luis una temporada, después estuvo aquí también el ejército francés, su cuartel era lo que en ese tiempo era, o iba a ser el Instituto Científico y Literario, y ahora es la universidad, ahí en la Plaza de Fundadores, era el cuartel de los franceses. Las señoras potosinas tenían la ilusión de casar a sus hijas con algún invasor francés, y en Palacio de Gobierno organizaban fiestas y hacían changuitos para que algún soldado se fijara en una potosina y entonces le diera a la señora unos nietos, tal vez con los ojos azules, lo cual llenaría de alegría a estas familias. Entonces, esa es la relación con... él está en Miramar, en una ceremonia cuando me parece que es que asignan o que determinan que Maximiliano venga para acá, que además hay que decir que Maximiliano era un hombre liberal, hizo muchas cosas que incomodó excesivamente a los conservadores mexicanos, se arrepintieron de haberlo traído, finalmente, bueno, es fusilado en 1867. No quería San Luis Potosí porque aquí le ocurrió su gran fracaso. Hay un comentario que escribe cuando dice de los... hace una comparación terrible, muy dolorosa. Dice en una carta: todo se acabó en un instante. Esto tiene que ver de su rechazo, su amor-odio hacia San Luis Potosí. Todo se acabó en un instante. Las cartas que mi clero expatriado en masa y mis venerables colegas escriben desde el destierro respiran más tristeza que los trenos en que el profeta Jeremías lamentaba la ruina de Jerusalén. Había muchas razones para ese odio, su biblioteca extraordinaria. Yo lamento muchísimo que se haya destruido. Bueno, algunas cosas por ahí deben andar, ¿verdad? Pero fue muy violenta digamos, la reacción del pueblo, que además estaba harto ya de la miseria en la que estaba sumido durante el porfiriato, ¿no? Esta última pregunta está en relación con lo que estás diciendo, Nacho. La obra literaria, por favor. ¿Existe aún su biblioteca? Pues no, seguramente por ahí debe estar dispersa, pero no. Y un inventario de sus adquisiciones para la catedral y su palacio, eso es probable que sí. Bueno, está su gran tumba que se mandó a hacer, muy previsor, mucho tiempo antes de fallecer, está en la catedral, ¿no? Entonces creo que la obra directamente relacionada con la arquitectura y en la catedral y en el Palacio Municipal, o lo que era el Palacio Municipal, seguramente sí está consignado lo que hizo él, ¿no? Bueno, le concedemos la palabra a nuestro historiador. Respecto a la pregunta de cuál era la procedencia de su familia, sencillamente se sabe que era una familia rica, como dijo aquí Monseñor Dip, pero él en algún momento, en algún escrito, sí refleja, diremos, un poco de odio contra la independencia, contra el liberalismo implantado, porque su familia fue víctima precisamente de esa independencia. Era gente minera, dueña de minas, y sin embargo a raíz de la independencia pues las quitaron, ¿no? Y claro, era una familia muy rica, pero ya no ostentaba estas minas que al inicio del siglo, de las cuales al inicio del siglo eran dueños. Monseñor Dip, ¿quiere usted añadir algo? Y mire, discúlpeme, no lo estoy dando tiempo a Nacho. Lo que pasa es que Nacho se lo toma. La cosa clerical. No, pues yo sigo insistiendo en que, pues, en Europa apantalló muchísimo Montes de Oca. En Europa tenemos testimonios de su tremenda capacidad, pues, literaria, filosófica, teológica. Cuando estudió en Inglaterra, muchas alabanzas de eminentísimas personas hacia él,
que en España hayan escogido para hacer el elogio del ingenio, del príncipe de los ingenios, precisamente a Montes de Oca, pues supone mucha capacidad porque había muchísima gente. Entonces yo lo único que quiero insistir es que ¿por qué lo propio no lo valoramos? Nada más lo ajeno. Todos somos corajudos, hay que ver la parte positiva, la parte, por ejemplo, ¿por qué no se valora cuando dije el hombre santo? Si estuvo formado en tanto ropel allá en Europa, que tanto lo mimaron, tanto, ¿qué culpa tiene él de haber nacido de una familia tremendamente rica? No es su culpa. Entonces, ¿por qué no ponderamos su trabajo pastoral entre sudores? No es cierto, yo he leído mucho de que en sus visitas pastorales era sumamente amable, sumamente accesible, sumamente mortificado. Esa figura no aparece. Ahora pues cometió el terrible error de haber sido hijo de su tiempo y de haber estado demasiado ligado a la familia imperial, ¿verdad? Eso pues sí, ¿quién se lo va a quitar? Entonces yo solamente quiero anotar que debemos, sus defectos ya lo sabemos, lo dije al principio, 10, pero ahora sus virtudes. Ojalá y haya un nuevo simposio de otras personas donde se vea lo positivo que hizo que Montes de Oca brillara en España, en Inglaterra, en Roma, en la Universidad Pontificia de Roma, como el mejor alumno que tuvo la universidad. Caso único en el episcopado mexicano. Gracias. Señor, ¿tiene usted una pregunta allí? Desde su punto de vista, ¿qué es lo más rescatable de la obra de Montes de Oca? Pues su labor pastoral, que no está ponderada, sus persecuciones continuas, como tantas veces lo sacaron materialmente del país, ¿verdad? Entonces, yo creo que su capacidad artística, ¿verdad? Ya se dijo aquí, cómo restauró San Luis, cómo mejoró San Luis. Por ejemplo, esa figura preciosísima de San Sebastián que está en la catedral, pues él la trajo. Cómo le interesaba tremendamente que el arte, eso es lo que él tenía, llegara a los potosinos. Entonces, que valoremos todo lo positivo que aportó dentro de las limitaciones de haber estado tan ligado al imperio. Bien. Me gustaría leer nada más un fragmento del soneto al submarino que escribe por ahí, debe haber sido 1917, 18, y este soneto se conoció porque en el Universal, les doy el dato, del 18 de agosto de 1918, le responden con otro soneto a Montes de Oca. Entonces les leo un fragmento del que escribió y luego del que le hicieron. Escribió Montes de Oca en elogio de los submarinos alemanes que destruían a los barcos ingleses. Por cierto, en 1915 los alemanes hundieron el Lusitania, que era un barco muy importante en ese tiempo, ¿no? Bueno, él dice: ¿quién fuera capitán de submarino, sin reposar jamás, siempre en acecho, ya en el fondo del mar busca su lecho, ya surge sobre el ponto cristalino? Al destructor de temple adamantino burla, a la par al huracán deshecho, su tiro al enemigo va derecho, ya acorazado, ya de humilde pino. Y luego, bueno, continúa, pero luego le responde, ¿no? Dice: Señor, Señor, tu cólera sagrada no castigue ya al pueblo potosino, su huella por la ruta del destino con lágrimas y sangre está marcada. La mano que nos diste consagrada a guiarnos por el áspero camino hace versos al fiero submarino, pero tiene a su grey abandonada. Ilumina, Señor, su inteligencia y tu gracia, su espíritu sintiendo, tu caridad revela su presencia. Aquí hay que decir que abandonó a su grey no por su voluntad, ¿verdad? Porque no se podía quedar, ¿no? Es lo que se sabe, hay razones lógicas para creer que así fue. Si resulta muy ofensivo pensar que tuvo que salir corriendo porque le estaban reclamando muchas cosas, pues uno puede imaginarse que se fue
de vacaciones y que decidió ya no regresar. Eso no importa. Lo histórico es que él, como un personaje íntimamente vinculado con el poder porfiriano establecido, sea o no amigo de Porfirio Díaz todo el tiempo, lo cierto es que por motivos políticos tuvo que salir. Su beligerancia no le permitía ni le garantizaba la vida si se hubiera permanecido en la ciudad o en el país. Sí, Bien. tengo algo que añadir muy importante. Sí. Respecto a su poesía, del obispo poeta se expresó así: el nigromante. Para mí el nigromante es de lo máximo en Sí, el señor. modernismo, Sí, don señor. Ambrosio Ramírez. Pese el don de la poesía de Montes de Oca, que examinada conforme a los eternos modelos de la belleza literaria y a los cánones del arte, es de lo más hermoso que poseemos con respecto a nuestras riquezas en letras. Y luego Menéndez y Pelayo. Entonces, si estos ellos estuvieron equivocados, yo me apunto de parte de ellos. Pondera sus traducciones poéticas de los clásicos griegos, calificándolas de geniales. Uno que no es poeta no puede traducir genialmente poesía. Entonces me acojo a Menéndez y Pelayo, que sabía de memoria toda la biblioteca. ¿Cuántos son? En Santander no estuvo toda, y me acojo al nigromante. Claro. Sí, Bueno, nada más que sí. el nigromante no era modernista, era romántico. Claro, claro. Bueno, pero de es la muy época, evidente ¿verdad? que De la cuando época. se presenta el debate hay simplemente diferentes perspectivas para analizar a un autor. Como ven, la polémica queda abierta y aquí hay una última pregunta que nos anima y que quizá por estas personas es que hacemos estas reuniones de panel. La pregunta es: ¿dónde se puede conseguir la obra de Ignacio Montes de Oca? Porque en las bibliotecas es muy difícil. A ver de ustedes, porque desde luego toda su documentación está en Roma, pero no podemos ir todos a Roma. A ver aquí dónde los podemos encontrar. No, se puede conseguir ahí en la Biblioteca de Literatura Potosina, que está aquí en la universidad. Hay una colección extraordinaria. En la Casa de la Cultura hay mucha obra sobre Montes de Oca. En el Colegio de San Luis hay obras sobre Montes de Oca y de Montes de Oca. En el seminario, es decir, hay muchos lugares en donde se puede conseguir, y además se han reeditado también su obra. Es cosa de buscarle un poquito y sí se puede encontrar, Bueno, pues en contra del parecer de Monseñor Dip, creo que este panel ha honrado a Monseñor Montes de Oca, porque hablar con la verdad sobre su vida es honrar a cualquier persona. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias al público y cerramos el programa. Muchas gracias y muy buenas noches.